vamos a contar. Volvemos a este segundo bloque de Café Internacional y estamos ya en línea con un invitado de lujo para nosotras, Mario Riorda. Mario es licenciado en Ciencia Política, es magíster en Política y Gestión Pública, está haciendo su doctorado en Comunicación Social, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones, activista de la comunicación política y más y más. Podríamos decir un montón de cosas de Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, agradecido yo. Un placer. Bueno, Mario, me gustaría empezar hablando un poco de uno de tus últimos libros. Cualquiera tiene un plan hasta que le pegan en la cara, aprender de las crisis. Me gustaría preguntarte, un poco sé que el libro trata de las crisis que recorrieron América Latina en el año 2019. ¿Cuál es tu opinión de estos procesos y cómo pensás que fueron sus derivas? Bueno, no es solo eso. Primera observación, incorpora eso obviamente porque es particularmente mi mirada y algo que trabajo hace tiempo en un ámbito en el que viajo mucho. Además el libro está escrito con una psicóloga especialista en situaciones de estrés, de desastre, como es Silvia Ventolila, experta en emergencias. Así que si bien trabaja sobre crisis sociales y políticas, claro, también trabaja sobre crisis muy personales, ¿no? Digo esta aclaración porque no es técnicamente un libro de política, sino que es un libro de política, de comunicación, de medicina, de psicología. Claro, de una perspectiva más amplia. Así es, efectivamente. Respecto a tu pregunta muy particular respecto de América Latina, bueno, hace tiempo que literalmente la región es una especie de olla a presión. Hay un estrés con la democracia, sí, donde la democracia no es que no se cuide, sin embargo hay sectores cada día más considerables que les da lo mismo vivir o no vivir en democracia, y este es un problema que se venía registrando hace larga data por el Latinobarómetro, que mide la opinión pública y la percepción respecto a la democracia en la región. Yo tuve la oportunidad de constatarlo a través de un documental, viajando por 10 países durante 2 años, y la verdad es que siempre venía diciendo, cuidado con tal o cual país. Lamentablemente sucedió lo que terminó sucediendo, claro, incluyendo a Perú en estos días, ¿no? Pero a ello se le suma obviamente una distancia social con niveles de pobreza y de informalidad cada día mayor, y ciertos problemas que tienen 2 décadas que en vez de haber desaparecido se hicieron más grandes y hasta se agregaron otros, ¿no? La inseguridad es el ejemplo más grandote de este nuevo fenómeno que atraviesa transversalmente a todas las sociedades. Así que, digo, es un tiempo muy difícil, donde pareciera ser que aún los modelos de país, Chile era un modelo institucional, incluso de crecimiento, Perú era un modelo donde pareciera ser que la política no funcionaba y se daba el lujo de mantener la estabilidad económica. Y la verdad es que todo se terminó derrumbando, todo, absolutamente todo, y vivimos una época de consensos precarios, pero además con ciertos fenómenos como que gran parte de las movilizaciones las empezaron, las iniciaron y hasta las protagonizaron las juventudes y especialmente los adolescentes, pero también, por ejemplo, fueron un sostén enorme de gran parte de las juventudes, todos los sectores que literalmente son los que defienden la ampliación de derechos, o por lo menos los que reclaman por la diversidad, incluyendo en ellos particularmente a los pueblos originarios. Así que digo, son fenómenos donde las demandas concretas que han constituido los movimientos parece ser que no han sido, no solamente del todo satisfechas, sino a secas, no han sido satisfechas, y se empieza a manifestar distintos modos este descontento, ¿no? A mí me gustaría, preguntarte un poquito más ya sobre Perú, y hay como un híbrido en Perú entre el rol del Parlamento o del Congreso, un presidencialismo que ya tuvo muchos cambios, lo vimos, que no se puede mantener una figura. ¿Me podrías comentar un poco cómo ves vos el sistema de partidos al interior de Perú, si es que existe como lo imaginamos al sistema de partidos? No, a ver, pensar que Perú tiene un sistema de partidos o querer verlo en realidad es algo imposible, porque claro, no se ve lo que no existe, digamos, ¿no? Perú literalmente nunca tuvo un sistema de partidos estable, lo sumo tuvo un liderazgo fuerte en el periodo de Fujimori, claro,
con toda la ausencia de democraticidad en muchísimos aspectos, ¿sí? Pero después tiene ciertas particularidades. Su sistema partidario realmente no existe o está destruido, con niveles de bajísima representación partidaria. Ningún oficialismo es reelecto, más allá de la imposibilidad de la reelección de personas. Todos los oficialismos o no terminan o terminan con la opinión pública con su nivel de apoyo en el piso, y además todos los últimos 5 expresidentes presos, incluyendo uno muerto, suicidado antes de ser capturado, como el caso de Alan García. Una constitución muy difícil de digerir, porque literalmente, para poner el límite al presidencialismo, se constituyó una especie de semiparlamentarismo, en donde el Ejecutivo puede disolver el Congreso, y lo hizo hace unos meses Vizcarra, el expresidente Vizcarra, pero también el Congreso puede dejar vacante el Ejecutivo, y es lo que pasó hace días, ¿sí? En este caso por una denuncia de incapacidad moral y por sospechas o denuncias de corrupción, porque todavía no hay nada concreto. Entonces, esto que era teóricamente instituciones modelos en términos de equilibrio, terminando siendo, yo diría, instituciones de coerción, de un poder por sobre el otro, y los partidos políticos además venden espacios a personas ricas, o bien personas ricas construyen sus propios partidos políticos. Hace poquito, en la gestión pasada, pasó una cosa que era increíble. Ningún presidente de región, lo que sería aquí un gobernador, fue del mismo color político, pertenecía a Partido Nacional, ¿no? Entonces, la imposibilidad de establecer consensos políticos en Perú explica por qué está donde está, ¿no? Entonces, una especie de casta no representativa usurpó, curiosamente dentro de los márgenes constitucionales, el poder, y por eso también Perú, que tiene una particularidad, que es por lejos el país más atípico, más, yo diría, de mayor desafección política, sí, pero además apático, no me salía la palabra. Claro, sí, sin duda. Básicamente rompió la apatía desde la activación juvenil en calles y en redes, ¿no? Entonces, también es interesante que la economía, que venía más o menos estable, se explica porque es puramente extractivista, porque el 70% de la economía es informal, y porque además es también el principal productor de coca del mundo, ¿no? Entonces, hay ciertos, algo así como sostenes o respiradores artificiales de por qué, cuando en otros países cae la economía, en Perú no tanto, ¿no? Pero hoy, a eso que también cayó, se le suma la demanda de una buena gestión del COVID. Perú es el peor país en términos de resultados de la gestión del COVID, y la verdad es que fue una especie de tormenta perfecta para que se diera lo que se dio la semana pasada. Exactamente. Me gustaría preguntarte, con esto que venías hablando de la Constitución y de las movilizaciones, ¿vos creés posible un escenario similar al chileno en Perú, con la movilización de los jóvenes y una reforma constitucional? A ver, para convocar una reforma constitucional habrá que esperar las campañas electorales, porque ahora simplemente estamos frente a un presidente provisional. Entonces, yo la respuesta la respondería, yo diría, en 2 etapas. 1, me encantaría que sucediese eso, porque realmente hay un montón de cosas que Perú debe resolver, incluyendo, por ejemplo, el perfil productivo del país, claro, incluyendo, por ejemplo, una definición sobre cómo hacer para fortalecer a los partidos políticos, porque los partidos políticos no son toda la democracia, pero claramente una democracia sin partidos se rompe, no existe, no se sostiene, ¿sí? Es como un sachet de leche, se desmorona, se te cae. Entonces, digo, sería lo deseable desde mi punto de vista, pero eso no ocurrirá hasta que no se resuelva la elección, y de alguna manera habrá que ver si las campañas electorales recogen el guante para que eso efectivamente se dé. Pero ojalá Perú pudiera rediscutir un proceso que, insisto, fortalezca, le dé cierto equilibrio de verdad a las instituciones, le ponga el límite a los abusos, fortalezca básicamente los sistemas de partidos, y además discuta ciertas cuestiones que han generado procesos muy traumáticos, entre ellos todo lo que tiene que ver con la minería. No nos olvidemos que uno de los rechazos importantes no fue tan solo la toma del poder de Merino, sino quien fue su premier, ¿no? Y su premier fue el ex ministro de Defensa, Alan García, que produjo, o que fue el responsable como ministro de Defensa de el mayor proceso represivo con muchos muertos, precisamente por conflictos mineros. También me gustaría que nos movamos un poquito y que hablemos de lo que
sucedió en Brasil en estos días y que, bueno, todavía muchos municipios quedaron sin definición, pero que tuvieron unas elecciones municipales que no fueron para nada favorables para Bolsonaro y que además también tuvieron un alto porcentaje de abstención. ¿Cómo pensás que va a digerir esto el bolsonarismo? Bueno, la realidad es que el sistema político brasilero es bastante parecido a esta complejidad que refería de Perú. La diferencia es que en algún momento los sistemas de alianza articularon el nivel de dispersión de la oferta electoral o de los partidos políticos con muchísimos regionalismos o localismos muy similares a esto que decía de Perú en el caso brasilero. Entonces, no es que había un partido que garantizaba alianzas, ¿sí? Eso fue, por ejemplo, el modelo de gestión de Lula, claro, donde había ciertos partidos hasta que en un momento el PT, que era el partido que cobijaba y sigue cobijando a Lula, rompe particularmente con el PCDB, que es uno de los partidos, o el partido más fuerte, más sólido, y a partir de eso empieza cierta inestabilidad institucional. Entonces, que dicho sea de paso, tuvo una muy buena elección ahora ese partido. Sí, porque técnicamente es un partido que uno podría ubicar mucho más centrista, ¿sí?, de corte moderado, y quizás hay como tres lecturas que podrían darse todavía provisoriamente o cuatro si querés. El primero es que la dispersión sigue igual de vigente que siempre, y la diversidad electoral de Brasil hace que realmente sea un país en el cual debemos acostumbrarnos a ver vértigo en las decisiones políticas, punto uno. Punto dos, que pareciera ser el triunfo de los partidos moderados, ¿sí? Sí. Mucho más centristas, sin posturas radicales o radicalizadas, ¿sí? Y tercero es que uno de los grandes perdedores fue, de alguna manera, el actual presidente Bolsonaro, independientemente de que hay muchos grupos evangélicos. Tal cual, sí, esa era mi siguiente pregunta. Fuiste justo. Sí, pero digo, hubo algunas explosiones electorales muy focalizadas, ¿no?, de partidos que bien podrían ser bolsonaristas, aunque no lo son, claro, por el perfil con el que ganaron, y por otro lado también fue un proceso muy malo para el PT, ¿no? Como que la derecha bien derecha y la izquierda bien izquierda, ¿no? Tuvieron muy magros resultados electorales. Bueno, me voy para no robarte más tiempo, con una última pregunta. Me gustaría que me cuentes, si es posible, qué significa la palabra crisis para Argentina en este contexto. Uf. Bueno, en primer lugar, a mí me encantaría citar a Giovanni Sartori, uno de los máximos politólogos contemporáneos. Solía usar un término para ciertos conceptos y decía que había estiramiento conceptual, sin duda. Cuando un concepto se estira como una especie de chicle y le cabe cualquier significado, y más que uso y abuso de su término. Creo que esta es una primera realidad respecto a lo que es crisis, porque todo el mundo cree estar en crisis a cada rato y por cualquier problema, ¿no? Y en realidad, en mi último libro, junto con la psiquiatra Silvia Ventolila, citamos una expresión de Lester Campbell, en su momento el asesor de Tony Blair, cuando él se puso a hacer un listado de crisis, y había simplemente tomado 6 grandes crisis en un mes con la letra A. Si esto lo sumaba hasta la Z, no le cabría un cuaderno para darse cuenta de la cantidad de crisis, hasta que dijo, cuidado, me confundí. Esto no son crisis, son problemas, ¿sí? Tal cual. Situaciones problemáticas aparecen todo el día. Crisis, crisis, crisis. Él decía, fue la intervención en Irak, fue Kosovo, fue la manifestación de hidrocarburos, y fue en su momento una epidemia asociada, no me acuerdo si era, no me acuerdo, una epidemia británica, y el resto no, ¿sí? Claro. Y el resto no. Y incluso las dos primeras fueron derivados del ataque del 11S norteamericano, que fueron realmente megas crisis en términos de riesgo y lo que significaba. Sí, de paradigma para la seguridad. Entonces, yo creo que Argentina tiene un estado de crisis crónica desde el punto de vista económico latente, ¿sí? Y cada tanto aparece crisis política. Da la sensación que hoy en términos políticos no hay crisis, simplemente hay tensiones, ¿sí? Ni siquiera llega a la categoría de crisis crónica. La diferencia entre una crisis crónica y aguda es que la aguda es cuando hay que actuar ya y ahora. De alguna manera, el proceso de gestación de lo que en algún artículo llamé el infierno del 2001
fueron literalmente un proceso que se fue gestando, y los últimos 3 meses, y en particular los últimos 21 días de diciembre hasta la caída de la Rúa, fue lo realmente agudo, y antes fue un proceso de gestación muy tranquila, ¿no? Muy tranquila, paulatina. Muy paulatina en el formato de bola de nieve. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque Argentina hoy transita, o la estabilidad política se da básicamente por coaliciones, no por partidos. Las coaliciones tienen tensiones internas, algunas muy fuertes y ruidosas, particularmente las que ocupan al oficialismo siempre van a hacer más ruido por reacciones obvias, pero también son exactamente iguales y hasta espectaculares, diría, las tensiones de la oposición. Entonces, eso no significa una crisis. Pudiera decantar potencialmente siempre, sí, pero un estado de tensión o situaciones problemáticas, yo diría, estructurales de los sistemas de partidos no constituyen una crisis. Una crisis es cuando se rompe el sistema de valores, cuando la gente siente que está en una especie de pequeño, personal y subjetivo fin del mundo, claro. que decimos en broma y de modo figurado que es cuando la capacidad de respuesta de una institución literalmente es desbordada por la cantidad de demandas, y ese desborde literalmente hace sucumbir todo tipo de cuestiones como la legitimidad, que se pone en jaque a cada rato, el respeto, los límites, ¿no? Es cuando te ves literalmente superado por todo y pareciera ser que estás en una caída donde la noticia es saber cuánto más caes día a día. No creo que Argentina esté en esa situación, incluso aún frente a los problemas económicos gravísimos, frente a las consecuencias sociales gigantes realmente. No está todavía en la categoría de crisis del punto de vista agudo, quizás sí en la necesidad de atender a la problemática social específicamente, ¿no? Pero fijémonos que particularmente, aún con lo grave que resulta la gestión del COVID, no ha habido situaciones de un colapso agravado en todo el país desde el punto de vista sanitario, sino tan solo focos de desborde muy puntuales y además, por suerte, relativamente pocos, ¿no? Así que la crisis tiene mucho de subjetividad, tiene mucho de contexto, pero básicamente implica una parálisis, implica un desborde, implica la pérdida de identidad, implica la pérdida de legitimidad, y me parece que aún con tensiones súper ideológicas además, ¿sí? Me parece que todavía Argentina no transita esa situación. Más allá de que, insisto, la economía sí es una situación estructural y de efecto social. Bueno, la verdad, te agradezco muchísimo, Mario, por tu tiempo, te agradezco mucho por tu buena predisposición y por todos tus análisis. No, por favor, agradecido yo, un gusto enorme charlar con ustedes, y además gracias por el apoyo al libro, porque ha significado un esfuerzo gigante, y además inter o multidisciplinario, y espero que lo puedan gozar. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Dale, saludos grandes. Pasó entonces por Café Internacional Mario Riorda, quien es, como bien les había comentado al inicio, licenciado en Ciencias Políticas, magíster, está haciendo su doctorado, tiene la verdad una larga trayectoria en la comunicación política y en la ciencia política. Le agradecemos muchísimo su participación en este programa. Nos vamos a un corte muy breve y ya seguimos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero